Bienvenidos a un nuevo videotutorial de radioelectronica.es. En él vamos a analizar el circuito avisador de fusible fundido que hemos publicado en nuestro blog. Para ello, qué mejor que empezar viendo qué es lo que hace exactamente este circuito. ¿Os parece? Adelante. Bien, vamos a ver cómo funciona nuestro circuito en la práctica. Observa que el equipo al que queremos alimentar lo hemos sustituido por un zumbador, el BZ1, de manera que cuando el artilugio comience a funcionar, este zumbador sonará emitiendo un sonido, el cual nos indica que nuestro equipo está funcionando correctamente. En paralelo con él hemos colocado un interruptor, el SW2, el cual va a simular la avería. Cuando este interruptor se cierre, el fusible F1 saltará y entonces el diodo LED, que en un principio lucía de manera fija indicando el buen funcionamiento del aparato, comenzará a parpadear indicándonos que el fusible se ha fundido y que hay que reponerlo. ¿Ok? Comenzamos, activamos el circuito, el diodo LED está fijo y el zumbador sonando. Activamos el SW2, el fusible funde y el LED comienza a parpadear indicando que el fusible se ha fundido. El corazón de nuestro circuito es un multivibrador. Básicamente existen tres tipos de multivibradores: los monoestables, los cuales tienen un solo estado estable; los biestables, que tienen dos estados estables; y los astables, que no tienen ningún estado estable. Es el caso que nos ocupa. Los multivibradores monoestables y biestables los dejaremos para otra ocasión, y ahora vamos a centrarnos en el multivibrador astable, que compone el corazón de nuestro circuito avisador de fusible fundido. Está formado por las resistencias R1, R2, R3 y R4, por los condensadores C1 y C2 y por los transistores Q1 y Q2. Por supuesto, nuestro circuito necesita una fuente de energía para funcionar. Se trata de la batería B1 de 12 voltios. Vamos a centrarnos en el funcionamiento de nuestro multivibrador. Para ello vamos a separarlo del resto del circuito y de esa manera vamos a tener oportunidad de estudiarlo a fondo. Ok, aquí tenemos el multivibrador de nuestro indicador de fusible fundido. Para poder controlar parámetros y hacer medidas, tenemos que introducir en él algunos componentes electrónicos adicionales y algunos instrumentos de medida. Ni unos ni otros van a modificar el comportamiento del circuito ni su funcionamiento. Únicamente vamos a usarlos para poder aprender sobre él. Para comenzar, vamos a introducir un par de diodos LED, uno en cada colector de cada transistor Q1 y Q2. Estos diodos LED nos facilitarán el saber en cada momento y de un solo vistazo qué transistor está conduciendo y qué transistor está bloqueado. Vamos allá. Ok, además de saber qué transistor está conduciendo y qué transistor está bloqueado, tenemos que saber la intensidad de corriente que está circulando por aquel que en ese momento está conduciendo. Es un parámetro importantísimo. Por ello vamos a intercalar en cada colector de cada uno de los transistores sendos amperímetros que nos van a indicar este parámetro. Muy bien, también sería interesante conocer la intensidad de base que está soportando cada uno de ellos. Por esta razón vamos a añadir un amperímetro a cada una de sus bases. Vamos a añadir ahora un voltímetro a cada una de las bases de los transistores. Así podremos controlar la tensión base emisor que hay en cada uno de ellos. Instalaremos a continuación un voltímetro en cada uno de los colectores. Así controlaremos la tensión colector emisor de cada transistor.
Así queda nuestro circuito una vez que lo hemos preparado para estudiar su funcionamiento. Ahora vamos a pasar a valorar las 4 resistencias y los 2 condensadores. Tenemos que hacer aquí un pequeño inciso. No podemos dar el mismo valor a estos componentes que tendrían en el circuito original, ya que el diodo LED encargado de mostrarnos que el fusible está fundido parpadearía a una velocidad tal que nos resultaría prácticamente imposible estudiar cómo funciona el multivibrador. Tenemos que bajar ese tiempo, es decir, hacer el multivibrador más lento. Para ello, el valor que les vamos a dar a los componentes es el siguiente. He aquí nuestro multivibrador una vez preparado para estudiar su funcionamiento. Solo nos queda ponerlo en marcha y observar cómo cambian sus parámetros. A continuación. Antes de continuar, queremos dejar claro que para que nos resulte más sencillo y comprensible el estudio del multivibrador, vamos a hacer que vaya bastante más lento de lo que iría en circunstancias normales. En algunos momentos llegaremos incluso a congelar su funcionamiento para poder visualizar sus parámetros eléctricos. Esto es muy importante y debéis de tenerlo en cuenta a lo largo del visionado de este vídeo. En el momento de activar el circuito, veremos que tanto el transistor Q1 como el Q2 comenzarán a conducir. Lo harán al mismo tiempo. ¿Por qué ocurre esto en un multivibrador estable en el que teóricamente cuando un transistor está conduciendo el otro debe de estar bloqueado? La razón es sencilla. En el instante en que se conecta a la batería, el transistor Q1 comienza a conducir. Lo hace porque a su unión base-emisor se le aplica una polarización directa a través de la resistencia R3. Lo mismo ocurre con el transistor Q2, el cual recibe idéntica polarización que el anterior, en esta ocasión a través de la resistencia R2. Sin embargo, el hecho de que comiencen a conducir no significa que lleguen a la saturación de forma instantánea. Desde el momento en que se conecta a la batería, comienza una carrera hacia la saturación por parte de los 2 transistores, que ganará el más rápido, ya que debido a las ligeras diferencias producidas en el proceso de fabricación, es imposible que los 2 sean idénticos, por lo que siempre un transistor será más rápido que el otro en responder. Además, al principio tanto C1 como C2 están completamente descargados. Cuando estudiamos los condensadores, vimos que precisamente entonces, cuando un condensador está completamente descargado, es cuando la corriente a su través alcanza el pico más alto al conectarse a una batería. Podemos decir que durante los primeros instantes, el condensador se comporta como un cortocircuito. Es por ello que los transistores, además de tener polarizadas directamente sus bases por R2 y R3, reciben en principio una polarización directa aún más fuerte a través de los condensadores. Por ejemplo, Q1 lo hace mediante C2, el LED D2 y la resistencia R4. Q2, por su parte, casi al mismo tiempo que Q1, lo hace a través de C1, el diodo LED D1 y la resistencia R1. Esto hace que los condensadores, además de contribuir a la conducción simultánea de los transistores, carguen sus placas con una tensión próxima a la de la batería B1. Todo esto se produce en solo unas décimas de segundo, dependiendo lógicamente este tiempo del valor de los componentes que se utilicen en el montaje del multivibrador. Cuando el transistor más rápido llega a saturarse, entonces el otro se bloquea. Vamos a ver esto en imágenes. Ahora activaremos el circuito y posteriormente, en solo unos instantes, congelaremos la imagen. Activamos y congelamos. Ok, como dijimos hace un momento, C1 y C2 se han cargado. Q1 está bloqueado y Q2, que ha sido el más rápido, está en saturación. Por esta razón el LED D1 está apagado y el LED D2 luce de forma espléndida.
La intensidad de colector de Q2 es de 20,27 mA y su tensión colector-emisor de solo 63,35 mV. Esto contrasta con los parámetros equivalentes de Q1, intensidad de colector 0 amperios, está en el bloqueo, y tensión colector-emisor de 11,14 voltios, casi la tensión de la batería. Como Q2 ha llegado antes a la saturación que Q1, aquel impone su ley. Fíjate que la tensión base emisor de Q1 es de 8,64 voltios negativos, por lo que está polarizado de forma inversa. Este es el motivo de su bloqueo. Esa tensión de base de 8,64 voltios negativos es la que tiene C2 en sus bornes menos la tensión colector-emisor de Q2, la cual está en oposición con la de C2 y se resta de ella. Es decir, la tensión base emisor de Q1 es la suma algebraica de la que hay en bornes de C2 y la de colector emisor de Q2. De la misma manera, la tensión base emisor de Q2 es la suma algebraica de la que existe entre las placas de C1 y la de colector emisor de Q1. Como vemos, esta tensión mantiene a Q2 conduciendo, ya que entre su base y su emisor existen 739,47 mV que lo polarizan directamente. Pero esta situación no se va a mantener de forma indefinida porque C2 se va a descargar paulatinamente a través de R3 y del propio Q2 que, recordemos, está conduciendo. Avancemos un poco para poder ver esto. Vamos a avanzar un poco en el tiempo. Ok, observa que C2 no solo se ha descargado, sino que además comienza a cargarse con una pequeña tensión inversa entre sus placas que, sumada a la de colector de Q2, propiciará la conducción de Q1 en breve. De hecho, ya vemos cómo, debido a que la tensión base emisor de Q1 se ha elevado a 522,69 mV, este transistor ya comienza a conducir un poquito. El amperímetro en su colector comienza a marcar 12,92 microamperios y nos está diciendo que está comenzando a conducir. En cuanto Q1 comience a conducir plenamente, su tensión de colector bajará a solo unos pocos milivoltios. La tensión base emisor de Q2 caerá y estrepitosamente cambiará de polaridad, tornándose negativa, bloqueando de forma casi inmediata a Q2. Debemos recordar de nuevo que la tensión base emisor de Q2 es la suma algebraica de la que C1 tiene en sus bornes más la de colector de Q1. Como esta última se habrá reducido casi a cero, será C1 el que imponga su carga negativa a la base de Q2, bloqueándolo de forma casi instantánea. Veamos esto seguidamente. Ok, activamos y vamos a parar. Ya. ¿Qué ha ocurrido ahora? Ya avisamos de que Q2 iba a bloquearse. En estos momentos tiene más de 10 voltios negativos en su base, procedentes del condensador C1. En cuanto esto ha ocurrido, es decir, en el momento en que Q2 se ha bloqueado, el condensador C2 se ha cargado rápidamente a través de la unión base emisor de Q1, ya que en su colector y debido al bloqueo han aparecido 10,38 voltios positivos. La carga de este condensador se ha completado a través del LED D2 y de la resistencia R4. En estos momentos tenemos una situación parecida a la del principio, pero de forma inversa. Ahora el transistor que conduce es Q1 y el que está bloqueado es Q2. El condensador que mantiene esta situación es C1, porque mantiene bloqueado a Q2, pero este condensador se está descargando a través del transistor Q1 y de la resistencia R2. En este punto me gustaría resaltar un detalle. Observa que la carga de los condensadores es más rápida que su descarga.
ya que esta última se efectúa mediante las resistencias R3 en un caso y R2 en otro, y ambas son de 68K. Sin embargo, al cargarse los condensadores lo hacen a través de un circuito que apenas le opone resistencia, como es R1 de solo 390 ohmios y el LED de 1. Una vez aclarado esto, lo que sigue ahora ya lo conocemos. C1 se irá descargando y la tensión negativa que bloquea a Q2 irá disminuyendo. Llegará un momento en el que se descargue totalmente y comience a cargarse con algunas decenas de milivoltios con polaridad inversa. Como resultado, Q2 comenzará a conducir, y eso provocará el bloqueo de Q1 debido a que la carga negativa de C2 se le aplicará casi de lleno en su base. En el momento en que Q1 se bloquee, C1 se cargará de forma casi inmediata a través de R1, D1 y la unión base-emisor de Q2. Y entonces habremos vuelto a la misma situación del principio, donde habrá que esperar la descarga de C2 a través de Q2 y R3 para que Q1 conduzca de nuevo y se bloquee Q2. Lo vemos en imágenes, pero en esta ocasión con una velocidad menor. Vemos como C1 se descarga a través de Q1 y de R2 y hasta incluso una vez que se descargue completamente adquirirá cierta carga con polaridad inversa que hará que Q2 conduzca. Q1 se ha bloqueado de nuevo y tenemos la misma situación que al principio. Todo vuelve a comenzar. Y este es el funcionamiento del multivibrador estable. Para terminar, vamos a verlo funcionando unos segundos. ¿Qué os parece?